Argentina seguimos en modo nostalgia en este momento para recibir a nuestro invitado. Él es periodista, trabajó en semanarios, en diarios, en radio, en suplementos nacionales, en internacionales, escribió varios libros. Hoy tenemos uno de ellos aquí, el último que se publicó en abril, La muy fiel y reconquistadora. Estamos recibiendo a Leonardo Habercorn, es un placer tenerlo con nosotros hoy. Bienvenido. Ay, me cuesta, pero voy a tratar. En este libro participan un montón de personalidades de nuestro país que vivieron esa generación, entre ellos el músico Garo Alaquerián, el actor y director Álvaro Uchaín, Jaime Clara, que es periodista, Espinosa, Gandini, hay un montón de políticos. ¿Cómo fue la búsqueda de esas voces y por qué esas voces en este libro para hablar de esa generación? Bueno, algunos eran como muy notorios en el sentido que eran gente que tuvo actividad política importante. Estaban los que fundaron el PIT, los que fundaron ACEP, los que militaban en las juventudes de los partidos políticos. Entonces ese era un núcleo como que no podías entrevistar a todos, pero hay gente representativa de esos, tenía que haber. Lo que me di cuenta después es que si solo entrevistaba a esos iba a quedar un poco aburrido y un poco como solo enfocado en la política, cuando fue unos años en los que pasaron muchas cosas en el periodismo, en la cultura, y que las formas de buscar espacios de libertad en la dictadura fueron múltiples y muy diversas. Entonces ahí empecé a pensar en gente que tuviera esa edad, y son muchos los que nombraste, como Jaime Clara, Auchaín, Araquelián, Garo, en fin, y muchos otros, ¿no? Hay, no sé, como 50 personas. Y creo que fue buena la apuesta, que aportaron otra mirada y otras historias. Este es un libro como muy personal, ¿no? Y bueno, sí, me metí un poco ahí en personaje. En personaje no, conté un poco mis historias también, que son insignificantes, pero insignificantes en la masa total, pero para mí son importantes. Y de algún modo es como una reivindicación de mi generación, a la cual nos pegaron de todos lados, ¿no? Éramos la generación del silencio, la generación... Leo, ¿qué edad tenés vos? 54. Ah, está. Pero en realidad... Andamos ahí. Como viste, cuando dice mi generación siempre es muy ambiguo. Pero insignificantes no son, porque hablan de una época que, por ejemplo, mi generación ya no vivió. No, Entonces claro. Está buenísimo el tener en primera persona la historia y los cuentos que se relatan allí de una era que no nos pertenece a nosotros. Sí, obvio. Para la gente más joven, la gente que la dictadura no existió, por suerte, para ustedes, es difícil meterse en ese clima que crecimos nosotros y que hicimos el liceo y la escuela. Claro, ¿no? nosotros a mí me encantaría que comentaran un poco, porque Adriana, yo no llegué al liceo en dictadura, entonces para mí la cuestión es, el liceo era como todavía más fuerte, la impresión que era daba fuerte. contra la escuela. Era ¿no? fuerte. Bueno, Adriana pudo haber sido otra de las... Obviamente tuve que seleccionar gente y quedó muy... es imposible meter a todo el mundo, digamos. Nosotros casi que nos denominamos los hijos de la dictadura, ¿no? Yo que nací en el 69 y de alguna manera supimos lo que no era la dictadura o lo que significaba la dictadura cuando salimos, en mi caso cuando tenía 15 años, ¿no? Claro. Entonces fue una generación que tuvo que aprender a decir, pero lo puedes decir vos, a decir las cosas sin decirlas, hasta tener un nuevo código de humor para poder expresar las cosas, ¿no? Todo, ¿no? Todo entre líneas, ¿no? Sí, Uno claro. lee los semanarios de aquella época, las letras de las canciones, todo. Había toda una serie de códigos, no sé, por ejemplo, la mera mención de la palabra pueblo... Claro. Era ya una especie de explosión de libertad, digamos, una sola palabra, Descontextualizada y Exactamente. suelta. Y suelta. Pero como liciales, por ejemplo, ¿qué sentían? O sea, ¿se sentía una presión? Bueno, o sea, uno se sentía... Sentías aburrimiento para empezar, ¿no? Sí, Era muy verdad. aburrido. El Sí, liceo, verdad. claro, era muy aburrido. Y había miedos también, ¿no? Sí, había... Sí. Fíjate que no podías entrar, ¿te acordás? Cuando a los hombres no podían tocar el pelo, el cuello de la camisa. El pelo, ¿Te acordás? la corbata, el botón hasta arriba. A nosotros nos formaban y nos miraban el pelo uno por uno, ¿no? Sí. Es decir, y entrabas en formación con alguien que te controlaba el pelo. Si el pelo tocaba, ibas para atrás. Y de repente un profesor que estaba viniendo un día dejaba de venir. Y decía, bueno, ¿y qué pasó Claro. de un día para otro? ¿No? ¿Y qué pasó con el profesor este? No era que lo hubieran desaparecido, no era eso, pero era que lo habían echado. Lo habían destituido. No, lo habían Claro. destituido. O cosas así, ¿no? O cuando un profesor, que yo siempre agradezco mucho, falleció hace pocos años, tuve en cuarto, quinto y sexto a Mena Segarra, el profesor de historia. Sí. Y Mena se atrevía a lo que no se atrevían la mayoría.
Entonces agarraba los libros de historia que estaban recomendados, que eran los de Schurman y Cooley. Claro, sí, una cosa ¿te acordás? pesadilla. Por favor, ¿cuántos te acordás? Sí. Y de repente los reventaba contra una pared y decía, este libro es una porquería. ¿En serio? Sí. ¡Qué Y genial! entonces vos, ante una explosión de libertad así, quedabas como primero desconcertado, después... Y después Sí, pero- te brotaba algo, Y después te ¿no? brotaba, y después Pero- te mandaba a comprar a Titán Narvaja los libros que estaban prohibidos, por ejemplo, de historia de Alfredo Traversoni. Pero era muy transgresor, Era muy convengamos, transgresor, no todos bueno, hacían pero- eso, no, Morena, no, nadie se ninguno. animaba. No, nadie se Ahora, tuvieron esa época de la adolescencia, de Eliezer, como que en cierta manera muy restringida, aburrida y demás, y después que terminó la dictadura, Sí. como que se tuvieron a acostumbrar a otro país porque se empezó a abrir el mundo. Bueno, hubo unos años muy divertidos después, ¿no? Claro. Después del 85, no sé cómo lo viviste, Adriana. Contame lo tuyo, pues te digo. Pero fueron unos años en los cuales explotó todo, explotó el rock, explotó la música, Claro. explotó el teatro, en fin, era El carnaval, los tablados en las esquinas todo, también. digamos. Pero además cuando vos tenés como una olla que está aprisionada, de repente cuando se abre, estalla, Claro. y es como que, no sé, no lo viví, pero Y me la imagino política, que... no, la política, que hoy decís la política, decís que aburrido, pero Sí, nos no, no. entusiasmaba. No. Claro, Claro. es decir, En el liceo era los estudiantes del gremio que iban a hacer una reunión. Vos te podías reunir a cada rato para hablar de diferentes temas, ¿no? Claro, sí, y éramos- además el retorno de la gente que se había ido. Claro. Fue un momento súper fundamental en eso también, obvio. ¿no? Y el mundo, como decís tú, porque mucha información no entraba toda, mucha cosa estaba, censurada, o había mucha autocensura. En el libro, por ejemplo, Juan Miguel Petit cuenta que él recorría los hoteles. El comisariado parlamentario que está En este actualmente. momento. Hoy el comisionado parlamentario en aquellos años recorría los hoteles y se conversaba a los conserjes para que cuando un turista se dejara un diario de otro país no lo tiraran Ah, y lo qué- guardaran. Y pasaba una vez por semana y recogía los diarios genial. para estar informado. Es decir, ese era el nivel, digamos. ¿no? Entonces cuando Increíble se abrió la estrategia, todo... ¿no? Las estrategias para Para- poder hacer algo que normalmente Es tan es natural. muy difícil de O los imaginar. envíos de cartas que se hacían a través de alguno de naval que viajaba y que podía meterlo en algún lado. Esas cosas son Exacto. increíbles. Es increíble que, además de cómo cambió todo tan rápido, ¿no? Exactamente. Y Leo, ¿cuándo fue, independientemente de esta parte, digamos, adolescente, liceal y demás, cuándo fue como que comenzó este interés tuyo por los temas políticos? Vos decías, bueno, para nosotros, para algunos puede ser aburrido, pero para nosotros era como... A mí la política me interesó casi siempre, digamos. Mi primer recuerdo es el plebiscito del 80, que fue cuando la dictadura abrió, como sometió su proyecto de constitución a una votación, tuvieron que habilitar cierta oposición. Es decir, por primera vez fue muy restringido, pero hubo Los debate. debates televisivos. Acá en Canal 4, digamos, el famoso Claro. debate, digamos. Bueno, recuerdo haberlo visto. Y recuerdo, ¿Cuántos años tenías en el 80? Y en el 80 tenía que tener 16 o 15. Y ahí fue medio que se paró el país, ¿no? O sea, a mirar ese debate, ¿no? Fue medio Totalmente. En el libro hay un testimonio de alguien que estaba en el canal esa noche y la telefonista no paraba de Claro. recibir claro. llamadas. Qué increíble. Hablábamos hace un ratito de los estudiantes. ¿Cómo eras tú de alumno? Muy buen alumno. Más vale que sea bueno porque él como profesor es muy estricto, lo sé porque fui su alumna. Yo también fui esa alumna. Está, pero damos fe, las que no fuimos Dos de alumnas cuatro. de él, que usted... Excelente profesor. Que usted, ahí está, por eso, más vale. No, era un alumno bien, era correcto. Bueno, pero escúchame, Leo, ahora que hablamos de toda esa generación, ¿no? Que era una generación que venía con muchos sueños, los sueños quizás de los 60, No nos pongamos a llorar que acá, esperábamos, que esperábamos ciertas cosas. Ahora, viéndolo, y con un gobierno de izquierda, por ejemplo, que siempre se pensaba que la izquierda iba a resolver casi que todos los temas. Sí. ¿Qué opinas ahora, pasado el tiempo? Bueno, dejando de lado, no quisiera que esto se tomara como un juicio a este gobierno. Sino No, bueno, pero en general te digo, Tomemos sí. todos los años que pasaron. ¿no? Dale. Yo tenía un gran optimismo. Creo que la mayoría teníamos un gran optimismo. ¿No? Decíamos, bueno, esto que estamos viviendo es con la dictadura, cuando sea democracia y todos podamos, y bueno, creo que sin menospreciar la importancia tremenda que es vivir en democracia, que nosotros lo sabemos, Sí, ¿no? claro. Que es algo que siempre hay que cuidarlo y que tenemos que estar felices y orgullosos de tenerlo.
rescatando eso, creo que lo que ha pasado en todos estos años no ha estado a la altura de mis expectativas cuando tenía aquellos 20 años y todo lo que soñábamos en aquel momento. Quizás le pase a todas las generaciones, pero nosotros idealizamos mucho todo lo que iba a pasar y bueno, a todo partir eso, de la vuelta a la democracia. claro, y todo eso no pasó, digamos. No está pasando tampoco ahora, digamos. Igual vos seguís diciendo o sea, como que hay que hacer una defensa de la democracia. A ultranza, total. Y eso también tiene que ver con contar la historia reciente, o sea, con recordarla, con Obvio. decir, pasó esto, porque ya las nuevas generaciones, como decías, no Obvio. solo no lo vivieron, sino Es que que ni hoy- siquiera llegan a estudiar en el liceo, porque Exacto. siempre está al final del programa y no llegan, ¿no? Sí, sí, hoy lo ves, yo lo veo por dos lados, digamos. Por un lado, en algunos grupos que hay de WhatsApp, en el cual estoy en alguno como periodista, para saber que esos autoconvocados y eso que, para saber, bueno, si van a hacer vos tenés que estar como periodista para saber por dónde viene la mano. Y estoy y leo mensajes, y 2 por 3 aparecen los que dicen que vuelvan los militares, Así esto es. no se banca más, que venga un golpe de Estado. Si estas cosas no pasaban en dictadura, lo he escuchado a Por varias eso, personas. es terrible, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es terrible, te duele, ¿no? Para todos los que vivimos aquella época duele. Es horrible, es como tener tan poca memoria, Pero ¿no? lo mismo me duele cuando veo gente que defiende procesos que son antidemocráticos notoriamente, como en Venezuela, por ejemplo. Pero tú Claro. terminas y ahí. te con- termina diciendo que es como igual que es la democracia también. No, mirá, nosotros vivimos todo. Cuando ves el éxodo de la gente que te está Exacto. saliendo Claro. por miles de... Exacto. Ahora, ¿se ha manipulado la historia también de nuestro país en los últimos tiempos? Sí, sí. Es decir, desde el inicio quizás del movimiento Tupamaro hasta hoy. Siempre hay que tener en cuenta que no hay una versión, ¿no? Sí que es legítimo que cada grupo, que cada sector trate de presentar su versión, ¿no? Entonces, una única no hay, eso creo que tenemos que estar de acuerdo. Pero hay algunos que presentan algunas versiones que están bastante alejadas o demasiado distorsionadas y que como son más románticas o son más, más lindas de creer, y bueno, Y tienen Se creen. personajes más interesantes de Exacto, pronto, de así, repente, ¿no? Más puede ser, folclóricos, más telúricos. Puede ser también. Sabes que hoy te preguntaba, Inés, cómo eras como alumno, y Leo Harcon hace un tiempo renunció a su cargo docente en una facultad privada, en la clases en comunicación, con una carta que no solo se hizo pública, sino que llegó a cruzar fronteras, digamos. Se leyó por muchos lugares. En la carta, Leo hablaba de varias cosas. Una es como el desinterés, como una cosa de desinterés de estas nuevas generaciones. Otra es la desinformación y la otra es el tema del respeto por el aula o el momento de la enseñanza en la que los alumnos, el tema del uso de los celulares, el tema de estar distraídos o estar en otra cosa. Ese es como el resumen por las dudas de que la gente no sepa esto. ¿Qué te pasó con estas nuevas generaciones y por qué decidiste dejar? Bueno, esto se ve que yo toqué algún punto muy sensible porque esto tuvo una especie de explosión mundial, Sí, ¿no? sí. Y ayer me escribió una chilena, por ejemplo. Hasta sigue hoy todavía. sigue, ahora está Esto fue hace viralizando. un año, ¿no? No, hace 3 años o 4 años, es así. Ayer me escribió una chilena que estaba viralizándose en Chile, que quería saber si era verdad lo que le había llegado, y entonces no sé si me buscó, me encontró en las redes y me preguntaba y le había llegado ese día. Yo no escribí sobre estas generaciones, yo escribí sobre 2 grupos míos en la Universidad Ort de estudiantes de comunicación. Conté lo que me pasó ahí. Después de ahí, de generalizarlo a todo, hay un trecho largo, digamos, ¿no? Pero por esos dos ya sentiste la necesidad de dejar de No, dar... bueno, venía desgastándose la cosa. Por ejemplo, tuve a Sofía Rodríguez y ya eso me marcó y me hizo querer... Dejá el Un teléfono. momento bisagra, ya que Un hablamos. momento bisagra. Todo bisagra. No fui pésima. No, Quiero yo estoy aclarar. jorobando. Mira, ayer hacía referencia a lo contenta que había sido como alumna tuya y lo que había disfrutado tus clases. No, muy buena alumna. Que muy las- buena alumna. los- No, los- pero no hay... ¿Sabes lo que pasaba? Que Leo era muy estricto en las clases, en el buen sentido, y a veces te topabas con cosas como decías, pa, ¿y ahora qué hago? Y en realidad aprendías pilas. La primera clase que llegamos de taller de periodismo a la Universidad Ort, No cuente todo. no, solo voy a contar esto. Éramos relativamente chicos, o no sé, y llegamos y dice, bueno, vayan a buscar una noticia de noche en la calle Uruguay 40, que era donde estaba el instituto, y tienen hora de cierre de comodor de redacción a tal hora. Y me acuerdo que nos miramos todos, vamos a salir a la calle, y si nos roba y si nos pasa algo, ay, no está loco. La cuestión es que después se convirtió en algo de todos los días y era fantástico. Claro. Y aprendimos mucho. Esos métodos que utilizabas y esas cosas que usabas, que también tiene que ver con una cuestión de que de repente
los periodistas se conocían más o los nombres se conocían más en algún momento hace años y nosotros sabíamos quién iba a ser nuestro docente, Claro. o sea, no era cualquiera, ¿no? Entonces, con respecto a estas generaciones, ¿qué te pasó? Porque No, también, hay ¿tiene que ver eso o no? Tiene que ver muchas cosas. Por ejemplo, ese curso que ella cuenta era un curso de estudiantes de periodismo. Todos querían ser periodistas ahí. Después la carrera sufrió modificaciones, en fin, se modificó la grilla y los cursos que me terminaron por saturar no eran al comienzo de la carrera. Claro. Entre una cantidad de gente que la mayoría quería hacer publicidad. Claro, no iba por ahí. Entonces no querían ser periodistas y ya empezaba a haber un ruido en el cual que vos les decías, hace esto, y no le interesaba hacerlo, digamos. Claro. Por otro lado, creo que es también una carrera que mucha gente sigue medio por descartes. Me parece, no sé si en aquella época, pero Sí. cada vez lo fui sintiendo más, digamos, ¿no? Como hay que estudiar algo y no tengo una vocación muy definida. Justo eso. Y me meto ahí, está. Y por otro lado, también creo que obviamente trabajé muchos años en la ORT y muy contento con la institución y no tengo nada que quejarme. Pero las universidades privadas también a veces, cuando me ha tocado dar clases, por ejemplo en la ORT hubo un momento que había grupos nocturnos. Los que iban a los grupos nocturnos eran los que trabajaban, entonces tenían que ir de noche. La actitud de esa gente era completamente distinta a los que iban de mañana y tenían toda la vida solucionada y el padre, capaz que en la familia los obligaban a estudiar algo. Estos dos grupos que fueron los que me desbordaron el vaso a mí, digamos, eran diurnos y eran de gente que no todos querían ser periodistas. Había una serie de condicionantes que pueden haber influido también, digamos, ¿Hubo alguna devolución de los alumnos después Y o se no? enojaron, sí, obvio. Porque tuvo mucha trascendencia y quedaron expuestos. Algunos se podía haber salvado de repente. Sí, Siempre obviamente. pasa, hay una excepción a regla. Y ¿no? sí, bueno, claro, y son los que se quedan mal también. ¿Y cómo te cayó la carta que recibiste de una de tus alumnas que decía lo tanto que había disfrutado esas clases? No sé, hubo muchas, ¿no? Una que no me gustó, una que decía que yo había mentido y en realidad, y entonces decía, porque esto no pasó, y en realidad, esa era una de las más, esa estudiante no era de las peores, era que había dos grupos. Entonces yo contaba en un artículo dos grupos. Yo decía, esto no pasó, sí, pasó en el otro. Es decir, vos no estabas. Claro. Entonces, y después algunos sitios que hacen periodismo de alguna manera bastante poco profesional o poco o mal hecho, te titulan, Abercrombie mintió, no sé qué, sin llamarte, sin consultar, y con la explicación era muy sencilla. Claro. No estaba porque eran dos grupos, digamos. Claro, En fin. pero rinde titular, ¿viste? Pero Como rinde te titular, exacto. viralizaste ahora. Che, hay todo un tema ahora, que es el tema del momento, digamos, que queríamos charlar contigo, que es el tema, bueno, de la AUF, de la intervención de la AUF, a partir de la FIFA y de toda esta situación que viene desde hace tiempo. Hay un tuit tuyo, porque sos muy de las redes sociales, que dice, si no hubiera intervenido, ya sabemos quién, Sebastián Bauzá seguiría siendo el presidente de la AUF. ¿Quién es? Si no, ahí lo estamos viendo. Si no hubiera intervenido, ya sabemos quién. ¿Quién es? Ya sabemos ¿Y quién. no saben ustedes quién? No sé, te preguntamos. Bueno, ¿cómo empezó todo? Empezó cuando el gobierno, en aquel momento el presidente era Mujica, decidió que no iba a mandar más policías a los partidos de Peñarol y de Nacional, a los partidos que se jugaran en el Estadio Centenario y en el Parque Central. En aquel momento no estaba el Estadio de Peñarol. Y hubo un conflicto grande en este Y a partir de ahí cayó Sebastián Bauzá, que después nos enteramos que Sebastián Bauzá era el único presidente en todo el fútbol sudamericano que no había aceptado coimas. Sí. Es decir, Dicho por los argentinos. hace poquito. En una grabación aparte que no era, o sea... entonces teníamos de presidente al mejor dirigente de Sudamérica y lo hicimos caer la policía volvió a los partidos, apenas se fue Bauzá, la policía volvió a los partidos. Bueno, creo que si fue una... No tengo la capacidad de juzgar las intenciones, pero los efectos fueron clarísimos. Y Leo, ¿qué opinas de lo que está pasando ahora con la AUF, la intervención de la FIFA y demás? Me da mucha ¿Qué crees que va a Me da pasar? tristeza, digamos, ¿no? Me da tristeza que algo que es la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es un símbolo en Uruguay, ¿no? Que de alguna de las cosas que más queremos los uruguayos, tenga una intervención extranjera, digamos, y nada menos que de la FIFA, que es un organismo que no me merece la más mínima simpatía ni confianza, no me merece nada la FIFA, me parece es un organismo siempre que fue opaco, siempre fue corrupto, está organizando un mundial que es el mundial En Qatar. en Qatar, que es un mundial hecho en base a coimas y a trabajo esclavo.
Es un mundial en donde han muerto 2.000 obreros, han muerto en hacer los estadios, trabajan jornadas de 15 horas. Ahora, vos decís esto y te dicen, sos un mandadero de Tenfield porque estás contra la porque esto es tan binario el cerebro de la masa hoy en día, digamos que. Es decir, entonces no defiendo eso. Evidentemente la AUF tenía una serie de cosas vergonzosas como revelan estos audios que le hicieron a Valdés y que tampoco sabemos muy bien quién los hizo y por qué, digamos, pero bueno, también había una evidente corrupción, también había hay clubes que votan en la AUF y han perdido toda la independencia porque en base a que no son solventes, necesitan a alguien que les dé dinero y ese dinero se los da Tenfield. Sí, también hay otros grupos que quisieran participar en esas elecciones que no están. Bueno, por eso, digamos, es decir, no me gusta ni una cosa ni la otra, pero preferiría que se hubiera arreglado sin una necesidad de que se intervenga la FIFA, digamos, ¿no? Que no me arroja garantías. ¿Sebastián Bauzá debería ser el próximo presidente de la AUF? No sé, digamos, no debería haber dejado de ser. Y no del modo en que dejó de ser. ¿Cómo tomaste vos, en referencia a cómo reacciona el público, lo que pasó con Petru y lo que pasó con Franklin? Es mi palo, perdón. Sí. Me parece muy triste, ¿no? Es decir, hoy en día no se admiten. Si alguien dice algo que la mayoría no quiere escuchar, enseguida lo linchan, digamos, ¿no? Que fue lo que pasó con ambos, ¿no? Por algún motivo la gente tenía una imagen de Petru que no condice con ir y firmar por una propuesta constitucional que es perfectamente legítima. Si es tan legítimo firmar como no firmar, y después cuando haya el plebiscito votar una cosa o la otra. Son propuestas políticas dentro de la democracia, son reformas de leyes. Pero no, se establece una verdad única que es, la cadena perpetua es un horror, ¿cómo vas a firmar por la cadena perpetua? Bueno, la cadena perpetua está vigente en decenas de países mucho más civilizados que en Uruguay. Está vigente en toda Europa, por ejemplo. Claro. ¿Podrá ser partidario o no? Hay poderosos argumentos en un sentido u otro, pero ¿cómo vas a masacrar a alguien porque quiere firmar para votar eso? Parece que lo políticamente correcto debería primar para un montón de gente, cuestión de que no te pongan en el paredón, ¿no? Exacto, Sí. Lo cual se genera miedo, que mucha gente no se anima a hablar ni a decir lo que piensa, digamos. Es parte de ese pensamiento binario que venían diciendo. Y sí, exactamente. Todo se juzga así. Y también, Es muy empobrecedor. Es una sociedad sin matices, sin discusión política, no hay debate, no se Genera discute. miedo también en mucha gente, ¿no? Que tiene pánico a exponerse o pánico a decir lo que piensa. a ser sincero con uno mismo y con los demás, qué sé yo, ¿no? bueno, también en ese sentido, las redes han jugado un papel fundamental, ¿no? En esta cosa de que la gente se esconde y dice lo que quiere y ataca a otro así porque sí, sin motivo. Tú sos muy tuitero. A mí Usás mucho esa red social. la uso mucho por mi trabajo. ¿Te informas a través de Twitter? Claro, exacto. Yo soy corresponsal de una agencia de noticias. Lo fui hace muchos años antes. Hoy soy de la Associated Press y hace muchos años fui de Reuters. En aquella época, que eran los años 90, 80, llegaban los teletipos, todo, y vos cómo estabas seguro que no te comías ninguna noticia importante, porque el ABC del corresponsal es que cuando pasa algo importante, enseguida informes, ¿no? Tiene que ser rápido, no podés. En aquel momento era tener Radio Montecarlo prendida, que cada media hora venía un informativo. Era un clásico. Esa era mi manera de estar. Estaba en la oficina, leía los diarios, todo, y tenías Radio Montecarlo y cada media hora no te podías saltar el informativo. Hoy es Twitter. Es increíble. Y estás conectado con todo el tiempo mirándolo, porque esa es la manera de que no te comes una noticia. Si tengo Seguro. una lista, 2 listas o 3, tengo muchas listas, ¿no? Porque como vos seguís mucha gente, los que Sí, tienen no Twitter perdés los saben. hilos. Claro, de repente se actualiza muy rápido y no ves. Entonces tenés que armar listas más acotadas. Seguro. Yo tengo una de medios de prensa y periodistas de Uruguay, que es la que tengo todo el tiempo abierta, porque ahí sí pasa algo. Y otra de políticos e instituciones del Uruguay también. Y después tengo otras que son más como de mis gustos, que no son tan fundamentales para no comerme las noticias. Está bien. Leo, te vamos a proponer jugar un poquito. Wow. ¿Está? Es tal o cual, básicamente. Entonces, ¿Tal te o cual? Tal o cual. ¿Del medio o de Orillo? No, de Orillo. ¿Vázquez o Mujica? Vázquez. ¿FIFA o AUF? Auf. ¿Eduardo Mateo o Caribe con K? No sé quiénes son. Me matás. No, Eduardo Mateo. No, está probando con Blanca Nieves y los 7 enanitos o Caperucita y el lobo. Paso. Víctor Hugo Morales o Jorge Lanata. La nata.
Muy Leo bien. Havercorn. ¿Viste que no era tan difícil? No. Ya está. ¿Por qué Prueba Vázquez, superada. antes que Mujica entre los dos? Bueno, creo que Vázquez hizo una primera presidencia buena. Creo que Mujica hizo una presidencia que no estuvo a la altura de la primera de Vázquez, por decirlo de una manera elegante. Y creo que Vázquez está haciendo una segunda presidencia que tampoco está a la altura de su primera presidencia, pero no terminó todavía y démosle el crédito de que pueda encauzarla de repente. Tu nuevo libro está en todas las librerías. Pienso que sí, esperemos. Sí, Si lo pueden conseguir, vale la pena leerlo. Leo Havercorn, muchas gracias por habernos No, acompañado muchas gracias a hoy. ustedes por invitarme. Placer. Gracias, Leo.